Hola, buenos días, tardes, noches, cuando lo vean. Nuevamente estoy por aquí para seguir con la lectura de La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Les pido muy encarecidamente a los que no lo han hecho y que les gusta suscribirse al canal. Si les parece bien el contenido y la forma, pues darle un me gusta. Y yo sigo con este proyecto adelante. Esta es mi colaboración con con el público, cualquiera sea este, porque la lectura es algo importante. La lectura es vida y ojalá así lo sintieran todos. Pero bueno, esta es mi colaboración, este es mi granito de arena y espero hayan muchos más. Continuamos y retomamos y dice así. Esta es la entrega número 8. Irene recibió el mandato de sustituir a su padre y obedeció, honrar a la madre. Y obedeció con tanto ahínco, con tan tremenda entrega, que no solo consiguió también ganar un Nobel de Química, sino que además murió prematuramente a los 59 años como resultado de las radiaciones, mientras que su madre lo hizo a los 66. En este sacrificio la ganó. Hay un poema espeluznante de Philip Larkin sobre este legado de dolor que a menudo se hereda de los padres. Se titula This Be the Verse. He aquí el verso. Y dice así. Bueno, es un poema en inglés, así que continúo con lo que dice, que en traducción pedestre mía viene a decir esto. Te joden bien, tu padre y tu madre. Quizás no sea su intención, pero lo hacen. Te han colmado con los fallos que ellos tenían y han añadido algo extra, solo para ti. Pero ellos fueron jodidos a su vez, por cretinos vestidos con abrigos y sombreros anticuados, que la mitad del tiempo se comportaban entre ñoños y severos, y la otra mitad se la pasaban peleando. La miseria se transmite de persona en persona, se va haciendo tan honda como una fosa marina. Sal de aquí tan pronto como puedas y no tengas hijos. La verdad es que creo que este poema es demasiado tenebroso. No me parece que, por lo general, la situación sea tan desesperada ni tan siniestra, y me consta que entre padres e hijos también puede haber una cantidad incalculable de luz. Pero lo que sí es cierto es que esas relaciones tan esenciales están entremezcladas de dicha y dolor. Supongo que es inevitable proyectarse en los hijos de algún modo, de la misma manera que es inevitable por parte de los hijos exigir a los padres una dimensión mítica imposible. Nadie quiere hacer daño, pero a menudo se hace, como probablemente hizo Marie sin desearlo y sin poderlo evitar, porque tuvo que luchar en demasiados frentes. Yo no he tenido hijos, pero no por ese sórdido mandato con que Larkin cierra su poema. De hecho, a veces lamento no haberlos tenido, porque procrear es un paso de la madurez física y psíquica. Solo ese amor absoluto y centellante que los padres sienten por sus hijos permite superar el egoísmo individual que te hace poner tu propia integridad por encima de todo. Quiero decir que los padres son capaces de morir por sus niños. Es un mandato genético, un recurso de supervivencia de la especie, pero también es un movimiento del corazón que te hace más completo, más humano. Quienes no tenemos hijos, no llegamos nunca a crecer hasta ahí. Yo no moriría por nadie, es una pena. He tomado las notas finales para este libro en un cuaderno de Paula Rego, que es una de las pintoras contemporáneas que más me gustan, o quizás la que más. Nació en Portugal en 1935 y ahora vive en Londres. El cuaderno lo compré en el museo que hay en Cascais, dedicado al artista,
y es verdaderamente hermoso. De cuando en cuando, diseminados por las páginas en blanco, hay un puñado de dibujos de Rego, de manera que tú vas escribiendo entre bocetos. Por una de esas curiosidades, coincidencias que tanto abundan en la vida, resulta que Paula Rego tiene una serie de dibujos tan brutal como conmovedora, que se titula Madres e Hijas, y que refleja todo esto en lo que estamos hablando. Aquí dejo una muestra. Es un dibujo impactante de Paula Rego. Pero aún hay más puntos en común. Las coincidencias coinciden, como decía el biólogo austriaco Paul Kammerer, autor de Una ley sobre las casualidades. Porque el marido de Paula Rego, que era otro artista plástico, Victor Willing, murió prematuramente en 1988, víctima de una esclerosis múltiple. Así que mi pintora preferida también pertenece al vasto club de las viudas. ¡Qué extraordinario! Nunca pensé que yo enviudaría porque tenía decidido no casarme. Lo hice al final, con Pablo ya enfermo. Recuerdo que, de niña, jugábamos a saltar a la comba con esta cancioncilla. Quisiera saber mi vocación, soltera, casada, viuda y monja. Y dependiendo de dónde fallabas y pisabas la cuerda, así se presentaba tu futuro. En fin, la letra es tan obviamente machista que podemos ahorrarnos el comentario. Supongo que este tipo de canciones y el trasfondo social que implicaban contribuyeron a hacerme tan alérgica al matrimonio. Pero alérgica y todo, heme aquí de viuda. A veces con esa manía que tenemos todos los humanos de comparar nuestro, sino con el de los demás. Miro a las otras viudas y me pregunto desasosegantes e inútiles preguntas sin respuesta. ¿Qué será mejor? ¿Que tu pareja fallezca de repente, como Pierre Curie? ¿O que lo haga tras un tiempo de pena y sufrimiento, como Pablo? 10 meses o como el marido de Rego, la esclerosis múltiple es un infierno. ¿Qué será mejor? ¿Enviudar joven y entonces puedes rehacer tu vida? ¿O mayor, que es más difícil, aunque hayas podido gozar más de tu cónyuge? En julio del 2011, la Organización Mundial de la Salud hizo público un estudio sobre la depresión que había realizado en colaboración con 20 centros internacionales, 2 de ellos españoles. La investigación se hizo con 89.037 ciudadanos de 18 países, o sea que la muestra era verdaderamente grande. Es un trabajo muy interesante que compara todo tipo de factores: ingresos, cultura, sexo, edad. Pero lo que ahora me interesa y por lo que saco a colación es que descubrieron que estar separado o divorciado aumenta el riesgo de sufrir depresiones agudas en 12 de los países, mientras que ser viudo o viuda tiene menos influencia en casi todas partes. Me pareció un dato increíble, pasmoso, que parece ir en contra de lo que uno observa y de la misma razón. Pero si no se trata de un error y de verdad es así, ¿qué implicaría? ¿Que los separados o divorciados se sienten fracasados? Y que al morir tu cónyuge, mientras aún es tu cónyuge, puedes mitificar esa pareja en tu cabeza, hacerla eterna, considerarla un éxito. ¿Acaso pueden ser generadoras de algún pequeño consuelo estas malditas muertes después de todo? Elogio de los raros. Mania se encontró por primera vez con Pierre en la primavera de 1894, tras haber conseguido licenciarse en física con el número 1 de su promoción. Bueno, para entonces ya no se llamaba Mania, sino Marie.
Había cambiado su nombre al llegar a París, un claro símbolo del giro que quería dar a su vida. Cuando se conocieron, Marie tenía 27 años y supongo que estaría bastante esquelética porque se alimentaba de rábanos y cerezas. Ese verano lo pasó en Polonia, pero regresó a la Sorbona en otoño gracias a una beca para sacarse otra licenciatura, ahora en matemáticas. Como todo lo que hizo en su vida, ese segundo título también fue una proeza. Se sentía culpable por abandonar de nuevo a su padre para perseguir la quimera de los estudios. La culpabilidad es una emoción tradicionalmente femenina. Sobre todo en épocas pasadas, aunque hoy todavía queden algunos jirones que nos manchan, velos pegajosos como telas de araña. Es una culpabilidad socialmente inducida por atreverte a seguir tus deseos, por descuidar tus obligaciones de mujer, culpabilidad por ser mala hija, mala hermana, mala esposa, mala madre. Marie sintió la mordedura de todas esas culpas corrosivas y a pesar de ello continuó su camino. Era una mujer asombrosa. No necesito decir lo contenta que me siento de estar de nuevo en París. Se trata de toda mi vida lo que está en juego. Me parecía, por tanto, que podría quedarme aquí sin tener remordimiento de conciencia. Escribió en una carta a su hermano nada más regresar a la universidad. Qué valiente y qué fuerte tenía que ser para decir y hacer algo así estando tan sola, sin modelos de referencia, sin apenas otras mujeres, abriendo brecha en la endurecida costra de los prejuicios como un pequeño banco rompehielos. En otra carta de 1894 a su hermano, que a la sazón se esforzaba por sacar un doctorado de medicina en Varsovia, Marie decía: parece que la vida no es fácil para ninguno de los dos, pero ¿y qué? Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros. Debemos creer que estamos dotados para algo y que alcanzaremos ese objetivo, cueste lo que cueste. ¡Qué temple! La fuerza implacable de su proyecto casi da miedo. La sostenía una voluntad de hierro, un gusto maníaco por la perfección y una increíble testarudez, explica Yves, y debía de conocerla bien. En medio de toda esa lucha apareció Pierre, un amigo común, un físico polaco de visita en París, invitó a ambos a cenar en el hostal en el que estaba hospedado. Cuando llegué, Pierre Curie estaba de pie en el umbral de la puerta cristalada de un balcón. Me pareció muy joven, aunque tenía 35 años. Me impresionó la expresión de su mirada clara y la ligera apariencia de abandono de su figura espigada. Su forma de hablar, un poco lenta y reflexiva, su sencillez, su sonrisa grave y joven a un tiempo, inspiraban confianza. Entablamos una conversación sobre cuestiones científicas, acerca de las cuales me sentía dichosa de conocer su parecer. Y luego hablamos de cosas de orden social o humanitario, que nos interesaban a los dos. La conversación era cada vez más amistosa. Pese a la diferencia entre nuestros países de origen, existía una afinidad asombrosa en nuestra concepción de vida, debida en gran parte a cierta analogía en la atmósfera moral y familiar en la que nos habíamos criado, escribió Marie muchos años después, ya viuda, en la biografía que redactó sobre Pierre. Y aunque es parca y pulcra en su expresión, creo que es evidente que le pareció guapo. Le impresionó verle ahí, recortado contra la ventana, en una aparición o un recuerdo muy teatral. Puedo imaginar esa conversación chispeante y cada vez más íntima, aunque hablaran de temas científicos y humanitarios. O precisamente por eso,
no solo eran asuntos que les importaba muchísimo a los dos, sino que, además, estoy segura de que Marie Curie basaba su atractivo en su intelecto. Todos tenemos nuestras armas secretas para gustar, sobre todo aquellos que no somos guapos. Unos conquistan a través del ingenio, otros intentan ser graciosos, o atléticos, o elegantes, o cultos. Yo siempre he seducido por medio de la palabra. Para poder ligar tenía que hablar, de ahí que detestara las ensordecedoras discotecas. Aunque de joven no le faltaba atractivo, Marie era la más fea entre sus bellas hermanas, y tengo la sensación de que nunca se consideró hermosa, pero sabía que su cerebro era una joya. Seguro que encandiló a Casimir con su deslumbrante mente matemática, y en su encuentro con Pierre, que era un hombre más maduro y completo, la sintonía y la seducción debieron manifestarse explosivamente desde el primer momento. Supongo que el físico polaco que les presentó se estaría frotando las manos, pensando en lo bien que le había salido su bonita maniobra de Celestina. Continuamos.